Ya. Ay. ¿Qué tal, amigos? Bueno, después de casi asfixiarme por estarnos riendo, acá estamos en una conversación con John. Bueno, ya para ir al punto, hermano, porque ya nos hemos presentado alguna vez. Sí. Ya nos hemos presentado, conversemos, ¿no? Conversemos de esas conversas interesantes que solemos tener en el día a día. Y mira, te cuento, ayer he comenzado a leer el libro del que te comenté, Burla del Diablo. ¿Serio? Sí, lo comencé a leer como a las 12 de la noche, creo, y no pude dejar de leerlo hasta las 2 de la mañana. Ala. Y brother, interesantísimo el poder que yo siento, o sea, que sentí al leerlo. O sea, solamente la energía, brother, fue impactante ya. O tal vez sea porque lo leí a las 2 de la mañana y me dio miedo. Hermano, créeme que, o sea, yo la verdad no le he leído el libro, Ajá. obviamente lo voy a leer, pero el hecho de saber más o menos el contenido del libro, o sea, solamente el saber el contenido del libro ya me da como que esas ganas de leerlo, ¿no? Porque, o sea, algo que, como te digo, por el resumen, por así decirlo, que he escuchado de otras personas, es que el Ajá. libro trata sobre cómo el diablo domina a las personas a través de los pensamientos, ¿no? Y generalmente es con el tema de los miedos, ¿no? Creo que hablan de 6 miedos, 7 miedos. Me imagino que poco a poco va a ir O sea, todavía no llego a esa parte, mira, Ya. te cuento la parte que llegué, que se me hizo bien interesante. Habla de que Napoleon Hill Ujú. eh, tenía una vida normal, un trabajo normal, pero él decide comenzar a publicar artículos sobre sobre por qué las personas fracasaban. Y comienza a investigar y entrevistar más de 25.000 personas, un montón de gente. Pero al mismo tiempo también comienza a entrevistar personas que sí han sido exitosas. Y entre ellas estaba Andrew Carnegie, el escritor de Sí. Cómo ser amigos. ¿Cómo ser amigos? Y cuando él escucha lo que está haciendo Napoleon Hill, le ofrece la tarea de que pase los siguientes 20 años entrevistando personas exitosas para que no solamente saque las claves del fracaso, sino las claves del éxito. Uy, no sabía eso. Es que si te pones a pensar, si es que solamente... Y a veces eso yo creo que es uno de los errores que más cometemos. Digo, porque todos hemos cometido Ajá. errores, ¿no? Es como que nos enfocamos en qué no hago para fracasar, Uh-huh. en vez de enfocarte en qué hago para tener éxito, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque al final, si es que las personas vivimos pensando en no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, o me da miedo hacer esto porque no quiero que me vaya mal o no quiero perder dinero, al final estás dando atención a eso que no quieres y eso es lo que vas a traer. Total. En cambio, si es que uno se pone a pensar en lo que quiere, es más, cuando tú, y eso es lo que yo aprendí, hermano, cuando tú piensas más en lo que quieres que en lo que no quieres, es en donde te sientes bien. Porque al final, mira, si te das cuenta, al final siempre estamos pensando en algo. Uh-huh. Cuando no pensamos en lo que cuando no pensamos en lo que queremos y lo que nos hace sentir bien, estamos pensando en algo que no queremos y nos sentimos mal. Entonces es también en donde estamos enfocando nuestros pensamientos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad, como yo, hermano, no lo he leído, créeme que el primer libro que me voy a comprar ahorita va a ser ese, de Burlar al Diablo, porque es eso, ¿no? Eso es algo que creo que incluso en el negocio que nosotros hacemos, o sea, Ajá. se refleja mucho, ¿no? Total. O sea, es el libro en general en la vida. Lo que dices, ¿no? O sea, se me hace bien interesante y realmente se me hizo muy interesante en lo que estaba diciendo. Cuando no estamos pensando en algo que queremos, obviamente estamos pensando en lo opuesto, no hay un punto neutro, ¿no? Ah, exacto. Es como en el negocio, en la vida. No es que estás quedándote en el mismo lugar, siempre estás creciendo o decreciendo, no hay un punto medio. Entonces, algo que se me queda muy claro del libro, que estaba comenzando a leer, es cómo Napoleon Hill lo explica así. Dice que en la primera entrevista que tiene con Andrew le dice que en esos 20 años iba a tener que aprender el llamado de su otro yo. Y su otro yo, es como lo estábamos conversando hace bastante tiempo, es la voz de Dios. Ajá, exacto. Y cuando está, y en el primer capítulo, Napoleon Hill relata de que comenzó a hacer varias cosas, pero sentía el llamado de su otro yo hacia la misión que le había encomendado Andrew hace años. Y pasa de que por diferentes cosas él estaba económicamente súper mal y todo, y de la nada, en un momento,
cuando está caminando por un parque, siente ese llamado. Siente ese llamado que él no lo puede explicar porque no se puede explicar, solo tienes que experimentarlo. Y cuando y cuando se va a escribir, porque en ese momento, en ese llamado lo que le decía es que escriba las leyes de éxito y las publique en un libro, cuando se siente a escribir, ahí aparece el diablo, que es la duda. O sea, por más que ha sentido el llamado, siente la duda al momento de ponerse a hacer las cosas. Bro, eso me voló la cabeza. Es que... Sí. Ajá, y nos hace pensar de que a veces en lo que querramos hacer, por más que ya hayamos sentido en algún momento que hay que llevar a cabo esa tarea, pensamos que todo de ahí en adelante va a ser bonito y emocionante. Pero más bien al instante, como dice, aparece el diablo, ¿no? Que es la duda que comienzas a tener. O sea, no es que se siente bien y él se obliga a sí mismo a continuar con esa tarea. Uy, hermano, es que, mira, hablando de eso, y yo mira, te soy sincero, a veces no es tanto por entrar en el tema de religión, así, ¿no? Pero, por ejemplo, en el libro, directamente en el libro, cuando tú lees, o sea, por lo que he escuchado, como te digo, hablan sobre, por ejemplo, el tema del Dios y el diablo. No es como que una entidad física, ¿no? Que viene y se te aparece con cachos, ¿no? Sino que es como una energía, ¿no? La vez pasada escuché unas personas que sigo bastante, que hablaba mucho sobre que es como si Dios fuera la energía positiva y el otro fuera la energía negativa, ¿no? Por así decirlo. Que, por ejemplo, cuando... Y nosotros siempre estamos conformados por energía positiva y negativa. Entonces, o sea, es imposible que existe una persona, o sea, un ser humano hablando, ¿no? Acá, que todo en su vida sea como que positivo. Porque por naturaleza tenemos positivo y negativo. Entonces, siempre va a haber momentos o etapas o pensamientos de negatividad, ¿no? La cosa solamente creo que es saber cómo manejar eso y entender qué es eso, qué es un pensamiento. Porque mira, algo que me pasaba mucho a mí es que a veces, como te dices, por más que uno siente el llamado y te siente, porque ¿cómo te das cuenta que es un llamado, ¿no? Por así decirlo? O es algo que tu alma quiere, por decir lo que quieres, es porque te sientes bien. O sea, que lo piensas y te emociona y te sientes bien, por ejemplo, viajar y todo lo que quieres, pero a veces vienen pensamientos de duda, de preocupación, ¿no? Y esos pensamientos de duda y preocupación simplemente son esos, o sea, son pensamientos que no son reales. Y yo he aprendido no sé si decir como un mantra, no sé, pero por ejemplo, siempre que a veces vienen pensamientos así, yo me repito a mí mismo, o sea, eso no es real, es un pensamiento y genera miedo porque le estoy dando mucha atención. Entonces simplemente agarro y cambio el enfoque hacia algo que quiero y que me emociona y que me hace sentir bien. Y así es como he aprendido yo a manejar ese tema. Por eso es que libros como ese libro el que estás mencionando, hermano, o sea, me da muchas ganas de leer, ¿no? Y obviamente no es igual cuando tú lo escuchas que cuando lo lees. Y aparte también creo que no es igual incluso cuando lo experimentas. Porque a veces uno piensa que sabe, porque lee así, pero cuando de verdad experimentas esas cosas, empiezas a experimentar las cosas, es donde de verdad aprendes. Sí. Lo que dices, ¿no? Es diferente el pensar que sabes con el saber de verdad, ¿no? Porque el que piensa que sabe, como lo hablamos, baja tu capacidad de aprender y ya no sabes. Y ya no sabes. Cuando entiendes que estás en proceso de aprendizaje, es cuando realmente estás aprendiendo. Entonces, eso está buenísimo. Y eso también no sé en qué... También lo he escuchado, ¿no? De la capacidad de aprender, el de Kevin Trudeau. Claro. Se me va el nombre del... Tu deseo mandato. Y hermano, mira, yo creo que te comenté esta vez pasada. Ajá. Pero por ejemplo, las personas que están viendo este video, esta conversación, pero ese podcast, así decirlo, ¿no? Pero, o sea, créanme que incluso ahora yo me pongo a pensar en mucho de esto. Si por ejemplo yo le preguntaría, ¿no? Si por ejemplo tú no has leído muchos libros o no has estado en muchas conferencias o por así decirlo, o sea, créeme que incluso la tienes más de verdad, hermano. Incluso hasta yo diría que la tienen como que más sencillo, por así decirlo, porque cuando tú lees tanto y estás en tantos eventos, muchas cosas sientes que sabes, o sea, incluso a veces el ego te hace sentir que sabes, tu capacidad de aprender, o sea, ya es como que ya no, tu capacidad de aprender se topea
y ya no dejas de aprender, ¿no? Entonces, y por eso es que yo a veces incluso digo, y a veces pasa, hermano, no sé si has visto a veces en el negocio también, cuando hay unas personas que tal vez, o sea, es como que entran y descubren el mundo del emprendimiento, esas cosas, y es como que les gusta y aprenden y aplican sin cuestionar mucho, ¿no? Eso es donde las personas tienen más resultados. Y es algo que creo que, o sea, el tema, para mí el tema, por ejemplo, del ego, no sé si ese libro trata de eso, habla sobre eso, pero... No lo sé. Pero ese es un tema también que siempre va a estar ahí, ¿no? Y bueno, ya para no desviarnos del tema, hablando del libro de los miedos, que hablan de 6 7 miedos, no sé, hermano, pero hay uno de ellos que habla, que es o sea, que se refleja mucho, que es, por ejemplo, el miedo a la crítica, ¿no? Que es uno de los miedos más fuertes. ¿Tú cómo crees que eso es algo que... O sea, ¿tú crees que eso es una de las cosas que más frena a la gente, ¿no? Creo, en esto. Claro, o sea, como dice, ¿no? El diablo busca manipularte con pensamientos, o sea, con pensamientos que no son tuyos, ¿no? Entonces, el miedo a la crítica es uno de los miedos más comunes. ¿Pero por qué? Bueno, y es toda una teoría, ¿no? De que siempre nosotros como humanidad hemos vivido millones de años en comunidades y el ser humano, más bien que era expulsado de su tribu, de su comunidad, pues se moría, ¿no? Entonces es un instinto del ser humano querer pertenecer a alguien, es una necesidad humana el querer pertenecer a algo. No sabía, nunca escuché ese Claro, dato. es una necesidad del ser humano sentir pertenencia, sentir reconocimiento, sentir seguridad. Y en el día a día, dependiendo de la época, de lo que te dedicas, tú siempre buscas suplir de alguna forma esas necesidades humanas. Entonces, el miedo a la crítica pues ataca justamente una necesidad que es la necesidad de aceptación. O sea, tú como ser humano, para sentirte realizado, tienes que sentir aceptación, seguridad. Y entonces, obviamente, si es que cada persona tiene más miedo, otros menos miedos, dependiendo de cómo han sido criados, de cómo han crecido, ¿no? La información que han recibido. Pero yo creo que el miedo a la crítica es lo más común. Yo creo que es primero identificar y aceptar que tienes miedo a la crítica. A mí, ¿qué me pasaba? Yo mucho tiempo, y eso yo creo que el 90% de la gente le pasa, que mucho tiempo no aceptas que le tienes miedo a la crítica. O sea, que no aceptas que le tienes miedo a hablar en redes sociales, que no aceptas que le tienes miedo a ser auténtico, que no aceptas que le tienes miedo a eso, y por eso es que sigues teniendo el miedo, ¿no? Porque la primera forma de romper el miedo es aceptar que lo tienes. Mirarlo a la cara. Exacto, es aceptarlo, ¿no? Y de ahí en adelante, pues puedes, no sé si combatirlo, pero si no aceptarlo y comenzar a sentirlo, ¿no? ¿Tú cuál crees que sea una forma de lidiar con un miedo? Yo creo que es como tú dices, hermano, primero es aceptarlo. O sea, es como que no tratar de evadir las cosas que sientes, porque al final tus emociones son como que tu guía. Si sientes que algo está ahí, como que tienes que ponerle foco, porque si no lo aceptas, si no lo tratas de afrontar, nunca vas a hacerlo. Y justo cuando has hablado de eso, que oye, no sabía eso de las tribus, o sea, justo la vez pasada estaba escuchando una mentoría, creo fue, y fue algo muy interesante sobre el tema de la crítica, ¿no? Que a veces, por ejemplo, hay personas que tal vez que tal vez no necesariamente tienen miedo a la crítica, sino a veces también ese miedo a quedarse solos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, están en un entorno... Es el mismo miedo, el miedo a aceptación, Ah. seguridad, de estar en una sociedad. Exacto, ¿no? Pero, o sea, justamente cuando lo dijiste lo entendí, ¿no? Porque a veces las personas, por ejemplo, cuando quieren ya, no sé, un cambio, algo mejor, o estar o en otro entorno, escuchan otra información y están en un mismo, o sea, en sus amigos de siempre, su familia, entonces a veces temen decir las cosas que piensan o simplemente accionar de otra manera porque ya no las acepten, ¿no? Como tú dices, y tienen miedo a quedarse solos, ¿no? Pero al final es un miedo, es un pensamiento nomás porque si te das cuenta, siempre va a haber personas que piensan como tú, ¿no? O están buscando algo parecido como tú. Lo que sí es cierto, y creo que es algo que a mí me tocó experimentar, es que a veces, obviamente, cuando tú has estado acostumbrado a estar en un entorno en donde tal vez ya no están buscando lo que tú ahora estás buscando, tal vez sí va a haber un periodo de tiempo en el que tal vez puedas quedarte un tiempo solo, ¿no? O sea, en ti, o sea, ajustando algunas cosas,
pero eso no va a ser para siempre, porque al final siempre vas a encontrar un ambiente en donde estén buscando lo mismo que tú, porque tú atraes lo que eres, ¿no? Y eso es así. Entonces, creo que la mejor manera de lidiar con los, para mí, la mejor manera de lidiar con los miedos es, como tú dices, primero, aceptar que siempre va a haber cosas, que no es como que va a llegar un momento, voy a lidiar y ya no voy a estar siempre así, no, aceptar que siempre va a haber miedos, desafíos y todo eso. Y segundo, es yo creo, hermano, sinceramente, que o sea, la mejor forma de eliminar miedos es acercándote a la persona que no tiene ese miedo. Porque esa persona te va a ayudar a como que a eliminar ese miedo, ¿no? Entonces, acercándote a un entorno donde haya fe, donde, o sea, donde la gente esté como que, o sea, donde no sientas que haya miedo, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, cuando a veces hacemos cosas y la gente se reúne, por ejemplo, en el tema del negocio, lo que sea, ahí la gente más actúa. ¿Por qué? Porque ve que los demás están haciendo y entonces se les va el miedo, ¿no? Oye, si es que tú estás en un ambiente tal vez en donde escuchas cosas que te generan miedo, entonces te va a seguir dando miedo, ¿no? Por eso es que siempre dicen que el entorno es, o sea, literal es, si no lo más importante es... Total. Y, o sea, lo que dices, ¿no? O sea, lo que dijiste al inicio es buenazo. ¿Qué diría yo, por ejemplo? Es primero, es aceptar que tienes miedo. O sea, acepto que tengo ese miedo, ¿no? Segundo, acepto, o eso lo vi en otro libro, también de Napoleón Hill, pero decía, segundo, ver y pensar qué es lo peor que podría pasar y aceptarlo. Aceptarlo y aceptar que con eso puedes ser feliz. Porque lo que nos genera miedo a nosotros es realmente que no aceptamos que hay la posibilidad de que pase eso. Por ejemplo, te cuento, otro de los miedos de que habla el libro es el miedo a la enfermedad o a la muerte. Y yo al comenzar a escucharlo, pues me di cuenta que yo tenía ese miedo, porque yo cuando comenzaba a enfermarme de algo, me dolía algo, mi mente volaba, ¿no? Oye, ¿qué te va a pasar esto? ¿Qué te va a pasar esto? ¿Y cuál fue la forma de comenzar a sentirme mejor? Es ver ese miedo, aceptar la peor posibilidad y aceptar de que con eso iba a ser feliz. Y cuando lo aceptas, porque esa es aceptación, estás aceptando lo peor, esa es la aceptación real. Sueltas y eso te libera, y eso te quita el miedo. Porque solamente el miedo es una aceptación. Y ya. Y al final, mira, oye, qué increíble lo que has dicho. Con ese tema, por ejemplo, del miedo que tú dices, ¿no? O sea, pensar en tal vez lo que podría salir y aceptarlo, Ajá. es como que al final creo que es como que te libera, ¿no? Te da paz, porque dices, o sea, al final, no sé si va a pasar, pero si es que pasa, o sea, voy a estar bien. O sea, voy a estar bien y ya, ¿no? O sea, ¿qué es lo que... o sea, qué es lo que me tendría que como que asustar más? Y también un tema de esto del que miedo es que al final, o sea, no sabemos si va a pasar o no. Uh-huh. Entonces, es simplemente, como dices, aceptar y hacer eso y simplemente no como que tampoco darle mucho pensamiento. Porque incluso cuando tú piensas mucho en el pasado te deprimes, ¿no? Uh-huh. Y cuando piensas mucho ya en el futuro te da ansiedad. Entonces es como que estar acá nomás presente y entender creo, o sea, entender, y te hablo porque a mí, yo tenía mucho eso, hermano, o sea, sinceramente, o sea, a mí era como que a mí, por ejemplo, pensar mucho en el futuro, y no me daba cuenta, ¿no? O sea, a veces pensar mucho en el futuro te da ansiedad, ¿no? Y de verdad cuando piensas mucho ya en el pasado te deprime. Sí. Es cierto. Claro. Por eso es por eso es que mejor estar acá presente y entender que eso es lo que habla Napoleón Hill, de que hay un yo más elevado que te está guiando, ¿no? Que ya no eres tú solamente, sino dejarte guiar por eso. Y entender que cada cosa que te va a pasar es parte de un proceso que te va a llevar a eso más grande, ¿no? Y creo que por eso es que, o sea, por eso es que el tema del miedo, como dice, o sea, que se habla mucho en ese libro, es de verdad lo que es la forma, creo, como creo que habla ahí, que el diablo nos domina, o esa energía, claro, que nos domina totalmente, que no nos deja claro. hacer nada. Eso lo escuché justo cuando estaba viajando con Juan Carlos Cisneros, que es un diamante del negocio que estamos haciendo,
dijo una frase, o sea, hablamos mucho, pero una frase se me quedó marcada. Y decía, el sol siempre está ahí, solo que las nubes mentales de nuestros pensamientos no nos dejan verlo. Ya ves. Pero eso se me Sí, quedó ¿no? total. O sea, el miedo solamente son las nubes que no nos dejan ver el sol, porque el sol siempre está ahí. O sea, el sentirnos bien siempre es la posibilidad. Exacto. Solo el miedo de nuestros pensamientos nos mantienen en la oscuridad. Hermano, y mira, y justo es por eso que a veces no solemos valorar, ¿no? Y creo que ya, o sea, hablando ahí un poco saliendo del tema, o sea, es por eso que a veces las personas, ¿cómo se dice? No, cuando creen, por ejemplo, que... Porque yo sé, o sea, yo sé que todas las personas que ven esto, o sea, todos quieren generar más dinero. O sea, yo no creo que haya una persona que esté acá viendo el video que si le dicen, o sea, en su trabajo, que le aumentan el doble del sueldo, no creo que se ponga triste, hermano. O sea, todo el mundo... No, jefecito. No, yo yo no estoy bien, quiero. yo estoy A bien mí no con me sube el yo estoy bien precio. con 1500, gente. Me gusta comer mi arroz con huevo todos los días, no creo. No, o sea, pero no creo que haya nadie que se ponga triste, ¿no? O sea, y todo el mundo quiere generar más, todo el mundo quiere progreso. Al final, creo que el tema de la felicidad es sentir que estás progresando, ¿no? Así sea que el siguiente mes ganes un 10% más. Y lo que nos frena es eso, simplemente es el tema de los miedos. Es por eso que de verdad es muy importante, hermano. Y la gente a veces que no puede dar ese paso es porque tiene miedo. Y porque simplemente tal vez no entiende un entorno correcto. Y es por eso que a mí, o sea, por eso es que a mí me gusta tanto los negocios que hacemos, ¿no? Y a veces no se valora tanto, ¿no? Porque, o sea, es más que todo por el entorno. Es porque puedes entrar a un ambiente en el que simplemente puedes empezar incluso a veces de manera inconsciente, puedes empezar a cambiar tus pensamientos, ¿no? A eliminar esos miedos, esas dudas y todo eso. Justo hablando, mira, quiero hacer referencia estaba escuchando a Bobadilla y él habló algo bien chévere. Dijo, o sea, ni siquiera esto se trata ya hablo así, no de network marketing, sino de ti, ¿no? Porque, por ejemplo, hay artistas que son millonarios y hay otros que no. Es porque ellos se pasan este cuadrante. Y este cuadrante no es tanto por un tema de dinero, esto es un tema mental. Brutal. Oye, eso fue brutal, hermano. Brutal. Yo cuando Y escuché eso... y es lo mismo, ¿desde dónde estamos haciendo este negocio? ¿Lo estamos haciendo desde el pensamiento de empleado o lo estamos haciendo desde el pensamiento del cuadrante derecho? Exacto. O sea, porque lo puedes hacer desde el pensamiento de empleado y agarras y dices, no, tengo que sufrir por años, tengo que presentar uno a uno, tengo que irme no sé, a buscar prospectos en la calle, que está bien, es ganas de hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo en el negocio yo he entendido que gana más el que se apalanca más. O sea, y ahorita hay que buscar apalancarnos de todo lo posible. Y eso también, por ejemplo, con el tema porque simplemente lo que diferencia a las personas es simplemente su forma de pensar. Y algo que a mí se me ha quedado muy grabado, hermano, más que como que el método, por ejemplo, en nuestros negocios, ¿no? Cómo presentar, como todo eso que son habilidades que uno desarrolla acá, son tus impulsos de pensamiento. O sea, porque tú puedes tener todas las habilidades, puedes saber cómo hacer esto, pero si por ejemplo un día estás haciendo esto y te vienen pensamientos de negatividad, de duda, de preocupación, te vas a frenar. Y eso es algo que mucho a mí me ha estado pasando. Entonces, y yo por eso es que, y justo ahí te digo, escuché eso, que dijo, o sea, es la forma como piensan, ¿no? De las cosas. ¿No es verdad que te dije la forma como piensas del negocio también? Y también que tú tienes que tener pensamientos por ejemplo, pensamientos de ambición, pensamientos de alegría, pensamientos de esas cosas. Y eso es lo que todos es como una relación, pues. Tú puedes estar con una persona con la que te llevas bien, en cualquier relación siempre hay desacuerdos, etcétera, pero mucho depende de tu pensamiento, tus patrones de pensamiento. Porque si tú, por ejemplo, estás con una relación con alguien y estás pensando, cuando termine con ella, o estás pensando en el pasado, o te pones a sobrepensar porque has visto un mensaje, o te pones a sobrepensar qué está haciendo, o sea, la relación está igual, solo es tu pensamiento cambiando la forma de ver las cosas. Y es lo mismo en el negocio, ¿no? Sí. Es como que estás avanzando, estás en una relación con tu negocio, y tu pensamiento te hace verlo de forma diferente y te pone el freno de mano, que es cuando estás queriendo correr. Oye, y mira, hay algo que justamente como tú dices eso, por ejemplo, acá justo el ejemplo de las relaciones, y es porque, o sea, ¿cuál es la mejor manera tal vez de hacer eso? ¿No? Es que tú como individuo te tienes que sentir bien contigo mismo, ¿no? O sea, sentir que no te falta nada y tú eliges compartir. El problema que a veces yo siento que ha pasado muchas veces, y que veo, o sea, he salido ahí con algunas personas que conozco y todo eso, es que a veces
o sea, no están con una persona porque le eligen, sino tal vez porque simplemente es lo... O sea, a veces incluso por necesidad, ¿no? Ujú. Y yo siento que a veces también pasa lo mismo. En todo se refleja, por eso sí pasa todo. Y en el negocio, por ejemplo, es como que tú sentir, o sea, es como que tú sentirte bien ya, lleno tú, o sea, que ya estás, que tú tienes todo para poder, o sea, que te tienes que sentir bien primero contigo mismo, que ya tienes todo y que tú tienes metas con el negocio, ¿no? O sea, tú tienes metas con, es como que estás en una relación, ya, tú te sientes bien y tú tienes como que, ya, o sea, tú tienes como que objetivos con la pareja, o sea, planes así, igualito. Y cuando o sea, ¿por qué eso? Porque ese sentido de sentirte bien, de que tú tienes ya todo dentro de ti, es como que si por ejemplo hay un momento en el que en el negocio, porque es así, o sea, el mundo que todas las personas que emprenden siempre es así, ¿no? O sea, eso hace que cuando por ejemplo a veces sientas que como que hay un momento en el que tu facturación del negocio está bajando y todo eso, no te vas a sentir mal, ¿no? Porque sabes que, o sea, estás tú acá y obviamente tú tienes objetivos con tu negocio, pero tú ya estás, o sea, tú eres. Entonces ahí ya es como que yo siento que el negocio incluso lo haces de un sentimiento más abundante, ¿no? Total, total, lo que dices. O sea, sí, y al mismo tiempo, hay, o sea, en todo lo que hagamos, no hay una decisión correcta, una forma correcta de hacer las cosas, sino depende desde dónde estamos tomando esa decisión. Pues. Porque una decisión que puede ser la misma para una persona A y una persona B, las dos pueden tener la misma decisión, pero va a depender de dónde la están tomando para ver qué pasa con ellos en el futuro respecto a esa decisión. Entonces, lo que me dices es igual, ¿no? Muchas veces a mí me pasa que el ego me ha jugado en contra. ¿Cómo? Que es como que busco sentirme bien para hacer y pasan meses y no hago. Entonces yo creo, lo que he entendido es que el sentirme bien tiene que ser, todos los días voy a buscar sentirme lo mejor posible para estar accionando en mi día a día. Entonces un día puedo estar sintiéndome 100% y estoy accionando, un día puedo estar sintiéndome 50% y estoy accionando, pero busco sentirme bien todos los días de forma consciente y no freno mi acción por eso, ¿no? Incluso eso, por ejemplo, cuando a veces no te estás sintiendo bien por, no sé, por X razón, Ajá. no te estás sintiendo tan bien, pero el hecho de, como de decir, ¿no? De que, o sea, de entender todo esto, ¿no? De que todo es un pensamiento de esto, o sea, yo creo que me ha pasado que a veces sí cuando, o sea, por muchas cosas, ¿no? O sea, y simplemente cuando tú dices, a pesar de que tal vez no te sientes al 100, ponte, pero estás a un 60%, y esto, mira, esto es increíble. Si por ejemplo un día no estás, o sea, un día no estás al 100, pero tú te sientes al 60, pero ese día das tu 60, estás dando tu 100 de Claro, ese día. buenazo. Y cuando haces eso, o sea, más allá de lo que, de resultados de ese día te hace sentir bien, porque al final estás accionando. Y cuando tú accionas, al final esa acción que haces está, al final indirectamente moldea tus pensamientos y todo eso. Total, total, total. Increíble. Yo para terminar, a ver, quería fácil te comparto una historia. Lo que estábamos hablando al inicio, de esa voz, ese llamado, de ese otro yo que sentimos dentro. Ayer justo lo compartí en el grupo de desarrollo que estoy manejando con los chicos. Y es, nos estoy escuchando mucho una persona, es un pastor, se llama Joel Austin. Y el brother, o sea, comencé a escucharlo, escuché sus audios muy buenos, o sea, se siente la energía, se siente la conexión y todo, todo. Y él cuenta una historia. Cuenta de que, por ejemplo, para que lo entiendas y el contexto, él tiene una iglesia, su iglesia es un estadio, o sea, es un estadio donde se juega básquet. Más de 20.000 personas todas las semanas, repleta la iglesia. Pero cuenta de que hace 40 años su papá era pastor también y tenían una iglesia pequeña y estaban buscando que su iglesia sea un poco más grande, ¿no? Y para eso necesitaban como $6.000. $6.000 hace 40 años era como 60.000, o sea, era bastante dinero, ¿no? Yeah. Entonces, después de varios meses de buscar donativos, consiguen los $6.000. Y toda la iglesia celebra, él se siente muy feliz, pero cuenta que cuando ya tenía el dinero, está yendo por el camino, está yendo por la carretera, y ve a otra iglesia que estaban queriendo construir su capilla ya hace varios años. Y siente la voz de Dios que le dice que done todo el dinero a esa iglesia. Y él decide no hacerlo, y comienza a pelearse con sus pensamientos. Pero él, como ya había entendido qué se siente, ese sentimiento inexplicable, decidió hacerlo, sin esperar más favor de Dios. Y dice que después de eso,
los de la otra iglesia estaban tan agradecidos que reunieron 10 veces más para donárselo a ellos. Y ya no les alcanzó solamente para reconstruir una parte de la iglesia, sino una iglesia mucho más grande. Uf, hermano. Entonces, hay que entender de que nosotros no entendemos el panorama completo. Como lo dice Kevin Trudeau, el resultado que estamos buscando está fuera de nuestro campo de radar. O sea, no está donde nosotros vemos las cosas. Simplemente es sentirnos bien, accionar todos los días y entender que el resultado va a llegar, tal vez, y lo más seguro es que de una forma que nosotros no entendemos, porque casi siempre está fuera de nuestro campo de radar. Y es por eso que simplemente hay que accionar, hay que sentirnos bien y estar a nuestra máxima velocidad todos los días, emocionarnos, divertirnos y estar haciendo, pues, y van a pasar las cosas. Al final dicen que, como dicen, una fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Porque es así. O sea, creo que una vez creo que estoy hablando con Sebas también. Entonces te dije que la acción es la manera de reclamar lo que ya sientes que tienes. Y por eso es que haces. Eso es increíble. Y mira, lo que tú has dicho ahí es que, y eso a veces, mira, cuando hablamos esto del llamado así, entonces la gente puede estar pensando ahí que es como que un día se va a levantar y va a sentir que viene algo y entra en su cuerpo. Y, o sea, no, yo creo que esto es como que cualquier persona puede sentir esa voz, por así decirlo, ese llamado, el yo más elevado, simplemente cuando deja de ver, o sea, como tú dices, deja de ver en su pantalla de radar, porque no lo ves a ver. ¿Cuál es la pantalla de radar? Como así decirlo, su realidad de ahorita, ¿no? Ajá. Lo que ve, lo que tiene. Entonces, es como que empieza a ver hacia dónde quiere ir, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando en el negocio, ¿no? Ponte, alguien que está iniciando, ¿no? Ya, o sea, ¿en quién me quiero convertir? Entonces, y visualizar eso y ponerse a pensar cómo actuaría esa persona, qué acciones hace y todo eso. Entonces, desde esa imagen, es como que tienes esa imagen y esa imagen que ya es ahí, o sea, esa imagen es como que si se hubiera metido a tu cuerpo, ¿no? Y estuviera actuando a través de ti y dejarte guiar. O sea, para mí eso es como que si fuera esa voz, ¿no? Porque esa voz es la que te guía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde tú te sientes mal. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo más práctico, ¿no? Cuando alguien está buscando bajar de peso o volverse fitness. ¿Qué pasa? O sea, ya tiene una imagen mental de cómo es esa persona, ¿no? De una persona que va al gimnasio, come más sano y todo eso. Y tú te levantas, por ejemplo, y si tú no vas al gimnasio, pero ya tienes esa imagen, como sería ese llamado, ese algo que te está diciendo que tienes que ir y no vas, tú te sientes mal. Pero si es que tú te dejas guiar por tu intuición, te vas a sentir bien, ¿no? Y creo que, o sea, ese es un ejemplo muy práctico, porque al final todas las personas que están viendo esto pueden sentir eso, simplemente si es que deciden cambiar o mejorar su realidad, ¿no? Y yo creo cuál es el primer paso, es simplemente saber en dónde estás y hacia dónde quieres ir, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser cosas, o sea, no pensar tal vez en cosas tan grandes, ¿no? A veces alguien va a venir acá y va a decir, ya a mí me gustaría ser millonario. Obviamente, en vez de que se sienta bien, se va a sentir mal, porque ahorita está endeudado y va a querer ser millonario. Ese es todo otro tema. Es otro tema, exacto, hermano. Y eso, hermano, o sea, al final siempre hay muchas cosas de qué hablar. Y poco a poco vamos a estar así compartiendo, pero creo que la conversación hoy día sobre el tema de los miedos ha sido brutal, ¿no? O sea, porque de verdad es algo que todo el mundo tiene, ¿no? Y el que dice que no tiene miedo es el que más miedo tiene. Total. Y recordar eso, ¿no? Para acabar, tal vez volviendo al inicio, que cualquier cosa que hagamos, por más que nos sintamos bien al inicio haciéndolo, ahí es donde aparece el diablo, ¿no? Ahí es donde aparece la duda, ahí es donde aparece el pensamiento. Ahí es donde nosotros tenemos que enfrentarnos y ver detrás de esas nubes, porque lo que estamos buscando realmente no solo está en un nuevo nivel de acción, sino en un nuevo nivel de pensamiento. Entonces, eso, estoy seguro de que vamos a tener más conversas así. A ver, vemos qué tal la aplicación. Listo, mi bro. Nos vemos.